El gobierno argentino, les cuento, no sé si estaban al tanto de esto, congeló el precio del alcohol en gel por 90 días. Debido, sí, al coronavirus. Aclaremos que esto lo hace en un contexto ya de inflación alta y creciente. O sea que en términos reales, en realidad, lo que está haciendo es imponer un descenso del precio. ¿Cuál es el supuesto objetivo de la medida? Dijo retrotraer el precio, no me acuerdo a qué fecha de febrero, creo mediados de febrero. Claro, pero si esto se mantiene por 90 días, bueno, no importa si se mantiene o no por 90 días, porque esto obviamente no va a funcionar, pero es increíble que tengamos que explicar estas cosas a esta altura. ¿Por qué no va a funcionar? Después de miles de años de evidencia reunida y de argumentos repetidos hasta la náusea. Lo que yo siempre me voy a preguntar antes de que pases con la explicación es si ellos realmente lo saben y de una forma, digamos, hipócrita lo ocultan o realmente creen en lo que dicen. Esto no lo explican en la escuela primaria, no lo explican en la secundaria. Y muchas veces, sí, tampoco, no lo explican ni siquiera en las universidades. Así que yo creo que es posible. Presten atención. Los precios son señales. ¿Qué es lo que indican esas señales? Indican la escasez o abundancia relativa de algo que tiene, cualquier cosa que tiene valor económico, ¿sí? En relación a otra cosa que tiene valor económico. ¿Sí? Precios son señales dentro de un sistema de mercado. Es más, justo hablaste de la escuela, decís que no se enseña en la escuela. Las figuritas, cuando yo era pequeño, las figuritas para llenar los álbumes eran por general de fútbol, pero no solamente. Yo llenaba las de fútbol. Las que había por todos lados, las que estaban repetidas, Sí. se cambiaban por nada. Las que eran difíciles, las que había muy pocas de ellas, yo podía, si alguien tenía la que yo necesitaba y era muy difícil de obtener, podía dejar, no sé, 50 figuritas. O sea, ya el sistema de precios ya se entendía de esa forma. ¿Qué edad tenías vos? 5 años. Sí, no sé, ponerle 6 o 7. Bueno, esto Alberto Fernández todavía no lo entendió. Alberto Fernández, aclaro, es el que decretó este congelamiento de precios. Vamos a explicar un poquito más. El que se aprovecha, según los socialistas, ¿no? El que se aprovecha, pongámosle comillas, de una situación complicada como la que estamos viviendo, produciendo o vendiendo lo que la gente necesita, es en realidad el que viene a proveer la solución. ¿Sí? Un precio alto puede ser visto como un grito de socorro. ¿Quién es el que acude a ese grito de socorro? El que busca una ganancia. Cuantos más agentes que, digamos, persiguen el lucro, acuden a ese grito de socorro, más aumenta la oferta y por lo tanto más bajan los precios. Si se le da tiempo a este proceso, si este proceso tiene lugar. Lo que hacen los controles de precios es distorsionar esa señal o bien eliminarla por completo. ¿Y el resultado cuál es? Siempre el mismo. Y esto, la historia de los controles de precios, es lógico esto, ¿no? Pero también tenemos una evidencia empírica de literalmente miles de años. El resultado es la escasez, desabastecimiento. El desabastecimiento y el deterioro de la calidad de cualquiera sea el producto. Pero en Venezuela funciona. Y lo peor es que la escasez es especialmente sufrida por los que más necesitan en ese momento. Es el bien o servicio en cuestión. Entonces vamos a un ejemplo. Síganme, porque no los voy a defraudar. Si no entendieron hasta ahora, con este ejemplo van a entender. Imagina, Diego, que tu tía, que vos querés mucho a tu tía. Primero, vamos a hacer un esfuerzo de la imaginación. Tu tía necesita ir al hospital urgentemente, ¿sí? Y no tenés forma de llevarla. Si no la llevas al hospital, muere en cuestión de, pongámosle, 10-15 minutos. Afuera, además, hay una tormenta muy fuerte, torrencial.
Y el precio que se paga habitualmente por esa distancia es, digamos, $10. Pero vos, que querés mucho a tu tía, estás dispuesta a pagar mucho más Lo que que eso. sea. Exacto. ¿Cuánto? Por ejemplo, en lugar de 10, 100 o más. Lo que sea, lo que tengas, lo que puedas pagar en ese momento. Ahora bien, el gobierno sacó un decreto. Vos, tu idea era pedir un Uber. Pero el gobierno sacó un decreto que obliga a Uber a cobrar a todos lo mismo por igual distancia. ¿Sí? A todos $10 por esa distancia de tu casa al hospital. Entonces los choferes no reciben tu señal, tu grito de socorro, digamos. El control de precios te prohíbe, en efecto, pagar más. Se te prohíbe siquiera anunciar que estás dispuesto a pagar más. Con lo cual, ese coche, ese Uber que podía llevar perfectamente a tu tía al hospital, en lugar de hacerlo, lleva, pongámosle, a una parejita a un restaurante. ¿Sí? Tu tía muere. ¿Quién la mató? La mató, mejor dicho, lo mató el idiota al que se le ocurrió controlar esos precios. Acá hay en Argentina hay una tarjeta que se llama SUBE, que se usa para el transporte. Se puede usar solamente esa tarjeta para el subterráneo, para el de autobús o para el tren. Para cargar la tarjeta, por lo general, obviamente se carga en las mismas estaciones. Pero bueno, a veces hay mucha gente. Estoy casi seguro que los empleados descomponen las máquinas a propósito para que ellos puedan seguir trabajando. Están siempre descompuestas, no puede ser, salvo en horario pico, cuando no dan abasto, ahí sí funcionan. Si no, ahí están descompuestas. O sea, es realmente increíble. Pero bueno, a lo que voy es que lo que pasaba antes era que justamente para que no todo el mundo vaya a cargar a la estación y se llene, y haya que esperar mucho tiempo para cargar una tarjeta, se cargaban kioscos o en distintos tipos de negocios. ¿Qué hacían los dueños de los negocios? Por, la verdad, una suma de dinero mínima. Era muy, muy barato. Creo que en su momento eran 2 pesos. Lo que hoy podrían ser quizás 8 pesos más o menos. Que es muy poco dinero. Te lo cargaba. Le cobraban para cargarlo, obviamente. El gobierno impuso castigos a los que cobraban por cargar la SUBE afuera de la estación. ¿Qué pasó? Todo el mundo sacó el sistema. Entonces, la gente no podía cargar la SUBE en ningún lado, salvo en la estación, o en muy pocos lugares fuera de la estación, pero en general en la estación, y haciendo la fila. Nadie te cargaba, y todo el mundo ponía un cartel afuera, no cargo SUBE, no cargo SUBE. Todos se preguntaban y se quejaban por qué. Los mismos que se quejaban. ¿Dónde está Los el mismos Estado, que se no? quejaban porque les cobraban y los denunciaban, después se quejaban porque no había. Es exactamente eso sin matar a nadie. Otra cosa entonces, importante otra cosa importante que tiene que ver con esto también, pero otra característica del hecho de que los precios aumenten en ciertas situaciones es que lo que hace, o sea, lo que genera en las personas que el precio de determinado bien que está escaseando aumente, es que esas personas van a pensar, ¿realmente necesito esto o no? Por un lado. Y por otro lado, lo que compraron a un precio mayor, porque está escaseando y lo tuvieron que comprar sí o sí porque lo necesitaban, lo van a cuidar más. Entonces, por ejemplo, en los momentos, qué sé yo, en las temporadas de huracanes, donde hay, o sea, en las zonas donde hay huracanes en Estados Unidos, por ejemplo, que muchas veces escasea el agua. O hay inundación y qué sé yo, escasea el agua. Entonces, ¿qué pasa? Escasea el agua, la gente no tiene agua potable. Entonces necesita de bidones, o sea, de conseguir agua en bidones, no puede ir al supermercado, no puede ir a ningún lado. ¿Quién va a llevar agua a un lugar donde hay una emergencia realmente, o sea, una situación de un huracán o de una inundación? Alguien que tenga, primero, un medio, o sea, un camión, algo que pueda llegar a esa zona. Y si el agua que va a vender, y cuando llegue hasta ese lugar, que va a ser por ahí desde otro lugar lejos, ¿no? Cuando llegue a ese lugar, tiene que cargar combustible en el camión, tiene que poner a disposición su camión, el tiempo, todo eso
vale. Entonces, en ese lugar, si el precio va a ser controlado, si en ese momento cuando llegue va a poder vender Nadie se a va un a determinado ver precio, incentivado a ¿quién hacer va todo a eso? tener el incentivo para llevar Sí. ¿sí? ese bien que está escaseando a una zona, a la zona donde realmente está escaseando? O sea, la redistribución de los bienes que son abundantes en un lugar y escasos en otro, se corta, porque no está el incentivo Tal para vez. llevar... y por otro lado, la gente, cuando ve que hay algo que tiene un precio barato, o sea, cuando algo es barato, no lo cuida, no cuida lo mismo que si vos te compraste el botellón de alcohol en gel, ¿no? Es el único que hay, y lo compraste carísimo, lo vas a cuidar como no te vas a poner a limpiar Claro. todas las ventanas de la casa con el alcohol en gel, lo vas a usar en este momento para desinfectarte las manos y o sea, lo vas a cuidar. Entonces, eso también, o sea, la importancia y el valor que le das a una cosa tiene que ver con Sí. lo que pagaste por eso. Sí, eso es, digamos, se da naturalmente. Entonces ya podemos predecir qué es lo que va a pasar con el alcohol en gel en Argentina. ¿Sí? Los que más lo necesitan o los que lo necesitan más urgentemente no lo van a tener. Y los que tendrían que estar produciéndolo y vendiéndolo van a verse en dificultades para mantenerse operativos. Y los nuevos actores del mercado, o sea, las nuevas empresas que podrían, no sé, empresas que fabrican productos químicos que podrían decir, bueno, va a escasear el alcohol en gel, me voy a dedicar ahora a fabricar alcohol en gel, pero tengo que, o sea, poner toda una infraestructura, o sea, tengo que adaptar mi infraestructura para la Claro. fabricación del alcohol en gel. Eso me va a salir plata, eso me va a llevar tiempo, me va a llevar, no sé, que el personal se entrene Sí. para eso. Todo eso lleva Gasto también. y es gasto en general. No voy a hacer todo Materia eso prima. para perder dinero. Si no lo voy a poder vender a un valor que me convenga, entonces ninguno va a estar O tampoco por lo menos que me incentivado permita seguir haciendo. Que va- Sobre, claro. todo, sobre todo en un que contexto. tenga sentido. Sí, Inflacionario. aunque lo haga, digamos, porque soy solidario y no quiero sacar un peso, tengo que poder hacerlo. Tengo que pagarle La materia prima, a los mis empleados, empleados, a mis proveedores. La luz. Exacto. Y para peor, tampoco esto se revierte fácilmente. Aun cuando se levanta el control de precios, los que dejaron de producir no pueden volver a producir de un día para el otro, por todas estas razones que vos señalás. Lleva tiempo volver a poner en marcha la producción y toda esa cadena de suministro que fue destrozada por el control de precios. Pero bueno, para entender todo esto hay que entender algunas cosas de las cuales ya estuvimos hablando. Así que es un precio, Además, oferta el que lo provee, el que lo hace, el que lo lleva a los negocios, el que se encarga de hacer todo eso, es el enemigo. Y este tipo que no hizo nada es el héroe. Pero es, O sea, sí, hay gente que lo considera un héroe por esta medida, porque en realidad no entienden estas cuestiones y no entiende estas cuestiones porque nadie se la ha explicado. ¿Mm? Y no se la han explicado porque si uno lo entendiera, estaría poniendo automáticamente en tela de juicio todo el aparato estatal, ¿sí? No solamente esta medida. Entonces, a ver, si fuera posible aumentar la disponibilidad de cualquier producto, ¿sí? O sea, hacerlo abundante, simplemente bajando su precio así, a la fuerza, por decreto, no necesitaríamos mercado. O sea, yo estaría de acuerdo con esa medida. Lo que necesitamos sería papel para que los políticos puedan anotar ahí sus deseos, ¿sí? Como si fueran cartas escritas a Papá Noel. El muro de los lamentos. Y porque en realidad las leyes son eso, hoy en día es eso, digamos, son los deseos de algunas personas influyentes, respaldados por la fuerza bruta. El problema es que la fuerza bruta destruye. La fuerza bruta no produce. O sea, no vamos a hacer que el alcohol en gel abunde por milagro, por el milagro en este caso de la Y por intervención decreto. estatal. No vamos a disminuir la pobreza, no vamos a cambiar el clima, no vamos a hacer nada de todas estas cosas que los creyentes en el Estado dicen que se pueden lograr así como mágicamente. El resultado va a ser siempre el mismo, siempre va a ser el contrario al que ellos prevén, porque no hay magia. O sea, para que un bien económico exista y esté disponible, primero hay que producirlo, tiene que haber alguien incentivado a producirlo y también a venderlo y a distribuirlo, en fin. Para que sea producido y vendido tiene que haber gente adecuadamente incentivada, punto. No hay otra manera. Es que se pone en práctica el concepto de lo que se ve y lo que no se ve. Todo el tiempo, con todas estas situaciones que planteamos es lo mismo. O sea, lo que se ve y lo que no se ve. ¿Qué es lo que se ve? Que no hay alcohol en gel o que el alcohol en gel aumenta.
todo lo que no se ve detrás, todo lo que no se está ve bien. o sea, y eso es o sea, no hace falta tener una ideología para por ahí no ponerse a pensar en todas esas cosas que no Sí, se digamos ven. que no estamos necesariamente preparados para entenderlo. Por eso es tan importante explicarlo. Claro, por Eh, eso. Va más por el lado del adoctrinamiento que por el lado del socialismo. Obviamente los socialistas van a decir Pero los socialistas esas son los pavadas. que aprovechan estos sesgos medio simiescos que tenemos todos. Y son los que están en el poder en muchos países, lamentablemente. Sí, porque el socialismo Haciendo es la las excusa leyes. para poder controlar, eso se sabe. Pero es como algo como mucho más masivo que Sí, la gente el vota por socialismo. estas cosas. La gente Sí, vota y sí, si sí. vos haces una encuesta, probablemente hay mucha gente que está de acuerdo con controlar el precio del alcohol en gel y piensa que de esa manera va a lograr que el alcohol en gel llegue a todos y en abundancia. Entonces, sí, los políticos hacen esto, obviamente porque saben que es popular, pero también los políticos no son muy diferentes, no necesariamente son diferentes a sus votantes. Entonces, ¿cuál es la solución? A mí me gusta siempre terminar proponiendo soluciones. Muy bien. La solución es cambiar las leyes idiotas, las leyes perniciosas. Y bueno, puede ser. El tema es que esto es difícil, ya sabemos. Es porque ley se cambia también, ¿no? Porque te sacan una ley y te ponen otra más boluda, quizás. Sí, probablemente la próxima sea peor. O, digamos, si esto es revocado, como se dice, Derogado. derogado, va a ser porque, bueno, ya los resultados son catastróficos y no queda más remedio, no porque se entendió. Porque ya no hay alcohol en Sí. gel, así que no tiene sentido la ley directamente. Exactamente. Entonces, lo que yo propongo es apelar a instrumentos que nos permiten ignorar esas leyes por completo. Y voy a dar un ejemplo. eBay, no sé si ustedes estaban al tanto de esto, prohibió en estos días, no sé si sigue vigente, pero prohibió la venta de barbijos, ¿sí? De mascarillas y de alcohol en gel, y están eliminando cualquier oferta que incluya la palabra coronavirus en todo eBay, ¿sí? Yo creo que eBay es la plataforma más grande, ¿sí? De compraventa que existe. Online, pero bueno, hoy en día eso es decir la más grande y online es una distinción que no tiene mucho sentido. Y esto me imagino yo que es en cumplimiento de cierto mandato gubernamental. No creo que ellos lo hayan tomado esta Sí, decisión porque por su cuenta. están queriendo o sea, los gobiernos están queriendo controlar esos bienes para darlos al personal de salud, digamos, para darlos a los hospitales, clínicas y todo, para que no escaseen, porque hay escasez en todo el mundo, la verdad, eso es lo que está pasando. Porque se fabrican en China, los barbijos en particular se fabrican en China, tanto la materia prima como el barbijo en sí. Entonces, encontraron la manera o sea, al no tener fábricas en otros lados, en otros países que no sea China, China no está entregando barbijos, al no tener otra forma de fabricarlos, o no poner en marcha fábricas. Bueno, pero volvemos a esto. Entonces encontraron esta manera de que por lo menos no le falte al personal de salud. Yo no creo que sirva para nada, pero bueno. Y le está faltando al personal Sí. de salud. Y le va a faltar más. Y le va a faltar más. Por eso, Porque lo que estamos haciendo acá es lo mismo también. Estamos suprimiendo el anuncio de un precio, en definitiva. Inclusive no tuvieron ningún tipo de problema en decir públicamente que los barbijos no servían. O sea, que esto no servía para prevenir. Sí. Después, obviamente, se echaron para atrás. O sea, es ridículo que... Es que ni siquiera se echaron para atrás. Dijeron, que no sirve, no sirve, pero no lo personal de uses salud porque a mí me no sirve. pero claro, o sea, guárdamelos a mí, básicamente. Bueno, mientras tanto, en Open Bazaar, no sé si ubican, es otra plataforma Sí, también sí. de compraventa, pero en este caso descentralizada, ¿sí? En la cual solo se usan criptomonedas. Estos productos se venden, se pueden seguir comprando. Así que el problema ya no es tanto la intervención estatal, sino que plataformas como Open Bazaar todavía no se usan tanto como podrían usarse. Así que creo que... Y si se usaran, habría muchas más. sin duda. Si se usaran, habría muchas más, porque estarían totalmente fuera del gobierno y verían que hay, digamos, mercado, que pueden vender, que pueden ganar plata y y los entraría. mismos gobiernos podrían adquirirlo ahí. Exactamente. En conclusión, eso es lo que tenemos que cambiar.
cambiemos, concentrémonos en cambiar lo que podemos cambiar.